En este pasaje en ningún momento se usa la palabra milagro ni la palabra multiplicación, y nosotros en cambio lo solemos llamar el milagro de la multiplicación de los panes. Pero eso ya es una interpretación. Los apóstoles le dicen a Jesús: mira que esta gente pues ya tienen mucho tiempo aquí, despídelos para que vayan a los pueblos, a la ciudad, a comprar comida. Y aquí es donde Jesús los va a frenar y les va a decir: me encuentro en el sitio donde se recuerda la multiplicación de los panes y los peces, aquí junto al lago de Galilea. Les voy a mostrar esta capillita hermosa que está aquí en la orilla, donde tiene estos troncos donde la gente puede sentarse y celebrar la Santa Misa en este altar de piedra natural, y pues justo aquí a la orilla del lago, ¿no? Aquí tenemos el agua enfrente. Muchas veces cuando sube el nivel del lago, pues el agua puede llegar incluso aquí a los pies de donde me encuentro. Bueno, pues este lugar hermosísimo tiene también una iglesia que les voy a mostrar después, la iglesia de estilo bizantino, que está construida sobre las ruinas de la iglesia bizantina que hubo aquí. Y bueno, pues aquí les voy a explicar un poco, porque el evangelio de este domingo es precisamente la multiplicación de los panes y los peces. Y comencemos ya con el sentido literal de este pasaje, que es muy interesante, porque pues la primera cosa que hay que decir es que es el pasaje más repetido de los evangelios. De los 4 evangelios, los 4 lo narran un total de 6 veces, porque hay 2 evangelios que narran 2 multiplicaciones de los panes, ¿no? La multiplicación de los panes de este lado del lago y la multiplicación de los panes del otro lado del lago, el lado donde vivían los paganos. Entonces, 2 multiplicaciones de los panes en el caso del evangelio de Mateo, y no recuerdo si es Marcos, que también lo narra 2 veces. Pero, en cualquier caso, eso es interesante. Y hay muchas cosas, evidentemente, que se repiten. La historia básica es la misma, pero cada uno tiene sus matices. Por eso es valioso que haya tantos relatos de lo mismo, porque cada uno le agrega un matiz, una característica, un mensaje. Bueno, pues vamos entonces a sumergirnos en este pasaje del Evangelio de Mateo, la multiplicación de los panes, y continuando también con este sentido literal, también vamos a decir que hay un debate, ¿no? Un debate que se suele tener en torno a esta narración. ¿Por qué? Porque efectivamente en este pasaje en ningún momento se usa la palabra milagro ni la palabra multiplicación, y nosotros en cambio lo solemos llamar el milagro de la multiplicación de los panes. Pero eso ya es una interpretación, ¿no?, de lo que realmente ocurrió en este pasaje. Y yo aquí quisiera integrar estas visiones, ¿no?, porque no quiero ser excluyente, y de ningún modo, cuando uno subraya la interpretación más moral de este pasaje, no quiere decir que uno esté queriendo ser racionalista y negando los milagros de Cristo, de ninguna manera. Pero sí es importante subrayar la enseñanza clara, evidente, que está también detrás de este pasaje. Entonces, vamos paso a paso, tratando de entender muy bien esto. Y hay que decir también que este pasaje comienza en esta orilla, porque los evangelios nos dicen, y aquí en Mateo también, igual San Juan, nos dice que Jesús llegó a este lugar por el lago, vino en barca, ¿no? Entonces desembarcó aquí, y aquí ya se comienza a desarrollar la acción, ¿no? Entonces, ¿por qué hago insistencia en esta llegada de Jesús por el mar? Ahora van a ver por qué tiene un significado, ahora que hablemos del sentido alegórico. Pero la historia que nos cuenta Mateo dice que Jesús vino aquí buscando un momento de oración, de soledad, de retiro, ¿no? Y se vino en barca. Probablemente da a entender que después se entiende que vino con los apóstoles, pero vinieron a un lugar apartado, ¿no? Va a decir a un lugar desierto. Eso va a ser importante, ahora lo vamos a decir. Pero vinieron a un lugar apartado y en barca. Y ya que llegaron aquí, se encontraron a la multitud que seguía a Jesús. Los siguieron hasta aquí, también importante esa palabra, que los siguieron hasta aquí.
Y aquí ya se dio el episodio. Bueno, primero las curaciones de Jesús y finalmente culmina en que todos comieron, ¿no? De manera sobreabundante. Bueno, esa es un poco la historia, ¿no? Con unos diálogos en medio que van a ser muy importantes y ahora vamos a explicar. Bueno, pues, ¿por qué el contexto es importante? Voy a empezar o a continuar, después del sentido literal, con el sentido alegórico. Porque el hecho de que Jesús haya llegado a través del lago y haya venido a un lugar desierto, bueno, eso tiene un significado. Bueno, primera cosa, ¿qué significa lugar desierto? Miren, aquí esto es un jardín. Está lleno de hierba, que esto va a ser también importante, porque ahora hablaremos de esa hierba, que la menciona el Evangelio, y esto está lleno de árboles, ¿no? Y no es solamente que hayan plantado aquí algunos árboles, sino que en general todo alrededor del lago está lleno de vegetación. Ahora les voy a mostrar, pero van a ver aquí, alrededor está todo lleno, es verde, ¿no? Justamente porque hay agua, ¿no? Entonces es lo normal que, vean ustedes, es lo normal que todo esté lleno de verde. Entonces, ¿cómo es posible que nos diga que vino a un lugar desierto? Bueno, desierto es una palabra ambigua, porque puede significar un lugar donde no hay plantas, no hay nada, ¿no? Pero también puede significar un lugar donde no hay nadie. No es que no haya nada, sino que no hay nadie. Y más bien ese es el caso, ¿no? Y el Evangelio está jugando con esa ambigüedad, porque efectivamente en este lugar sí hay algo, hay vegetación, pero no vive nadie, es decir, se refiere desierto a un lugar despoblado, porque está fuera de los poblados, y eso va a ser importante en la historia, porque nos está diciendo que la gente vino de las ciudades alrededor siguiendo a Jesús. Entonces, tomando estos elementos, estoy hablando del sentido alegórico, y lo quiero explicar porque Jesús llega por el mar o por el lago, y llega a un lugar desierto, y aquí le va a dar de comer a la multitud. Y entonces eso es una clara, evidente referencia a Moisés. Jesús es el nuevo Moisés que atraviesa el mar, como Moisés atravesó el Mar Rojo, viene al desierto, es seguido por el pueblo, por la multitud, y les alimenta, les da el pan. Y en este sentido, pues así Moisés también lo hizo con el maná en el desierto, ¿no? Entonces es una referencia clara. Y esa referencia del Antiguo al Nuevo Testamento en Jesús luego también tiene otra referencia alegórica cuando, sobre todo, los verbos que va a usar para el momento de la multiplicación, llamamos nosotros, la multiplicación de los panes. Y en este caso usa las siguientes palabras. Dice que Jesús miró al cielo, dio gracias, o bendijo los panes, mejor dicho. Mirando al cielo, bendijo los panes y los peces, los partió, ¿no? Y se los fue dando a los apóstoles, los dio a los apóstoles y los apóstoles se los dieron a la gente. Claramente aquí está usando los verbos que son los que usamos en la misa, porque son las partes de la misa, ¿no? El ofertorio, tomar el pan. Dar gracias o bendecir es el prefacio y la plegaria eucarística. Partir el pan, la fracción del pan en el rito de la comunión y la distribución de la comunión, ¿no? Entonces es toda la liturgia eucarística aquí claramente mencionada. No es una casualidad, no es que la misa se inventó en torno a estos verbos que son los mismos que se usan en la última cena, los mismitos. Y en Emaús, en la cena de Emaús también. No es eso, sino que quien escribe el Evangelio va a misa. Es decir, ya existía la reunión eucarística, la celebración de la Eucaristía ya existía cuando se escriben los Evangelios. Entonces está haciendo una referencia al hecho de que esta multiplicación de los panes, ser alimentados por Cristo, continúa en la iglesia a nivel sacramental. Entonces es una referencia a la Eucaristía. Y aquí, qué mejor lugar que el lugar donde ocurrió, frente al altar eucarístico. Entonces, estas son dos alegorías claras, ¿no? Jesús como nuevo Moisés, la Eucaristía, y luego también el hecho de los apóstoles, que son aquellos que alimentan a la iglesia, al pueblo de Dios, recibiendo el pan de manos de Cristo, ¿no? Porque dice que Jesús se los dio a sus discípulos y los discípulos a la gente, ¿no? Ahora hablaremos más de esto, porque es
hermoso el modo como se narra aquí los detalles. Pero también vemos una alegoría de la iglesia, la iglesia que alimenta, pero no alimenta de sí misma, sino de Cristo, ¿no? De lo que recibe de Cristo. Bien, estas alegorías nos ayudan ahora a pasar al siguiente sentido o siguiente parte de la narración, que es el sentido moral, que es el principal de este pasaje. Todos son importantes, pero aquí lo que quiere de algún modo transmitir este pasaje está aquí contenido en el sentido moral. Y se nos dice que precisamente los apóstoles estaban preocupados al ver toda esta multitud que había venido a este lugar descampado, despoblado, lejos de las ciudades. ¿Qué ciudades hay aquí cerca? Está aquí al norte, está Cafarnaún, y más junto al lago, y más al norte aún, un poco después, Betsaida, donde eran Pedro y Andrés, donde habían nacido ellos, y luego ellos vivían en Cafarnaún, que es el pueblo de al lado. Y aquí al sur está Magdala, más lejos, pero también es la siguiente ciudad, en el lago. Y luego arriba está, allá en la montaña, más hacia allá, detrás del Monte de las Bienaventuranzas, está Corazaín, ¿no? Entre otras. Pero las principales, las más cercanas eran esas. Y esas gentes habían venido de allí. Y entonces Jesús le dice, los apóstoles le dicen a Jesús, mira que esta gente pues ya tienen mucho tiempo aquí, despídelos para que vayan a los pueblos, a la ciudad, a comprar comida, ¿no? Déjalos que vayan a comprar comida, ya. Pues claro, nadie estaba obligado a quedarse, ¿no? Pero les dice a Jesús, ya, termina aquí y diles que se vayan, ¿no? Y cada uno se compre la comida. Y entonces esta es una referencia a la mentalidad mercantilista, porque precisamente hace referencia a ir a comprar. Y es importante porque en el fondo la lógica que están diciendo los apóstoles es, mira, déjalos para que cada uno se las arregle, para que cada uno se rasque con sus propias uñas, podemos decir en lenguaje coloquial, ¿no? Que significa, pues, que vayan y que se consigan lo que puedan, ¿no? Y el que tiene dinero, pues comprará comida, y el que no tenga dinero, pues a ver qué hace, ¿no? Y hay más implicaciones, porque lo que están diciendo es que cada uno vaya, las ciudades están relativamente, son algunos kilómetros para llegar a las ciudades desde aquí, no muchísimos, pero hay que caminar, quizá 1 hora a Magdala, media hora a pie es mucho tiempo. Entonces, media hora de aquí a Cafarnaúm. Entonces, ¿qué están diciendo los apóstoles? Bueno, pues que se las arreglen. ¿Y qué pasa? Pues no solamente que el que tiene dinero consigue comida y el que no tiene no consigue comida, sino que los más rápidos, los más fuertes, los más jóvenes llegan primero y acaparan la comida de las ciudades. Estamos hablando de 5,000 personas, esas ciudades son pequeñísimas, no da para todos, entonces pues cada uno llegará y conseguirá lo que pueda. Y los primeros que lleguen acaparan, probablemente incluso pues compren todo el pan, compren más de lo que necesitan y entonces otros se quedan sin nada, o incluso el que compra más luego lo revende pero más caro. Entonces entramos en esa lógica que es cómo funciona el mundo mercantil nuestro. Y aquí es donde Jesús los va a frenar y les va a decir no, ¿no? ¿Qué va a pasar con los enfermos, con los ancianos, con los débiles, ¿no? Que son siempre los que se mueren de hambre, ¿no? Entonces, esos ni tienen con qué, ni van a llegar a tiempo, ni pueden caminar hacia allá, o les va a costar muchísimo llegar. No, esa no es la lógica. Y les dice Jesús estas palabras: denles ustedes de comer. Entonces aquí les cambia la lógica, de la lógica mercantil a la lógica de la gratuidad, ¿no? Podríamos oponer de la lógica del negocio a la lógica del ocio. ¿En qué sentido ocio? No en cuanto a perder el tiempo, sino ocio también significa, es ese tiempo empleado no para la productividad, sino para el descanso. Bueno, la gratuidad. Pues en este caso la lógica del ocio es la lógica del dar por gusto, no por utilidad. Entonces, una lógica del ocio y la lógica del negocio, que es lo que niega el ocio, es decir, el utilitarismo mercantil, ¿no? Que es, como hay escasez, entonces, mira, yo no te voy a compartir, sino yo te doy algo de lo mío, siempre y cuando tú me des algo a cambio, ¿no? Siempre con utilidad. Hay un intercambio de intereses, pero al final lo que me interesa es lo mío y es ganar,
¿no? Entonces, esa lógica Jesús la quiere romper y dice, denles ustedes de comer. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, pues se puede leer de varias maneras, porque ellos pues se sorprenden y dicen, a ver, los apóstoles aquí de lo que trajimos nos quedan 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces es todo lo que tenemos y eso pues obviamente no alcanza. Y Jesús le dice, más que suficiente. Le dice, tráiganmelos. Ahora vamos a ver por qué esta palabra va a ser importante. En esta enseñanza moral, Jesús les está pidiendo que traigan esos panes y esos peces y se los den y Él va a hacer que rindan, ¿no? Sea que lo interpretemos como el milagro que Jesús tomó esos 5 panes y 2 peces y los multiplicó, o incluso como también se puede interpretar de que ellos empezaron a repartir. Dice que Jesús mandó que la gente se sentara en la hierba, ¿no? Aquí está la hierba y ahora vamos a hablar de ella, porque tiene un significado también. Pero se sentaron en la hierba y, o se recostaron en la hierba. Y entonces ellos se fueron a repartir. ¿Qué repartieron? 5 panes y 2 peces, pero ellos comenzaron regalando gratuitamente lo que ellos tenían para sí mismos y desencadenaron que todo el mundo sacara sus guardaditos, porque todo el mundo trae algo y resulta que hay quien trae más que otros y hay quien no tiene o que ya no le queda o quien nunca ha tenido. Y entonces empiezan todos a compartir. Y eso es lo que se desencadena y ese es en cierto sentido el gran milagro que Dios quiere que suceda en la iglesia. Sí, el milagro de la Eucaristía sobrenatural, pero que en el fondo es una manera para desencadenar en nosotros esa generosidad del amor gratuito. Y entonces todos comieron y sobró, ¿no? Qué importante es esto. Entonces aquí está la enseñanza moral de pasar de la lógica del mercado a la lógica del amor. Y entonces aquí está, digamos, esta enseñanza del Señor que quiere romper las cadenas del egoísmo, las cadenas de la propia conveniencia, ¿no? La lógica del provecho propio. Y esto es importante porque aquí no se trata simplemente de pasar a la discusión capitalismo o comunismo y pareciera que Jesús es comunista. No, 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 porque sería un reduccionismo. Aquí estamos hablando, como siempre repito, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de arriba. Y en este caso la doctrina social de la Iglesia, que no es ni de izquierdas ni de derechas, subraya el hecho de que antes que la propiedad privada, que existe la legítima propiedad privada, claro que sí, pero antes que la propiedad privada, pensemos sobre todo en el destino universal de los bienes, que significa que todo lo que tenemos, antes que ser mío, es de Dios y es para quien lo necesita. Entonces, no es que el gobierno me tiene que obligar a compartir, eso sería comunismo y eso está mal, pero sí que yo debo mirar, alzar los ojos y tener compasión de mi hermano. De hecho, esa es la palabra que usa este pasaje cuando habla de Jesús que vio a las multitudes y levantó los ojos y vio primero a la gente y se compadeció. Dice que se le removieron las entrañas, tuvo misericordia, ya no pudo pensar en sí mismo y se puso a predicarles y después a alimentarlos. Tuvo compasión de esta pobre gente. Entonces, eso es la invitación del Señor, a que esto nazca de cada uno, el ver que los bienes materiales no son algo que es mío y que yo tengo mis derechos, ¿no? Más que ver mis derechos, ver las necesidades y que de ahí brote una compasión que quiera compartir, que quiera donar, que quiera alimentar a mi hermano. Entonces, esa es la invitación que se encierra en este sentido moral de este pasaje. Y complementando con esto, vayamos al hecho de la hierba que tanto he mencionado, ¿no? Vamos aquí al lado de la hierba, porque esta hierba ahora mismo está amarilla, ¿no? Porque ya en el verano pues está seca, todo esto de aquí. Pero en realidad todo esto es muy verde, ¿no? En la época de lluvias, toda esta región es muy verde. Y entonces, ¿a qué hace referencia el hecho de que se recostaron en la hierba? Bueno, en primer lugar hace referencia a un salmo,
que cuando nos dice que el Señor es mi pastor, nada me falta, aquí nada les falta, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Aquí los hizo recostar, dice que Jesús les dijo que se recuesten en la hierba verde. Entonces también hay una referencia al hecho de que esto se transforma al momento de compartir. El desierto del hambre se transforma en un lugar verde, ¿no? No porque haya habido un milagro de que salió la hierba verde en ese momento, sino en la redacción nos hace una referencia de que lo que era al inicio un lugar inhóspito se convierte en un lugar amable, en un nuevo paraíso, en un Edén, ¿no? Entonces, esos desterrados, ¿no?, que somos nosotros, de repente al compartir entramos en la lógica del amor y el mundo inhóspito se convierte en un paraíso, ¿no? Entonces esto todavía entra dentro de la enseñanza moral y no queda allí únicamente, sino que también hay otro hecho muy hermoso, y es que el recostarse es el modo como en la antigüedad comían los grandes señores, ¿no? Los siervos, los sirvientes estaban de pie, ¿no?, que son como los meseros, y son los sirvientes o los esclavos. Y los señores se recuestan y a ellos les sirven. Bueno, pues aquí los hambrientos son los que Jesús manda que se acuesten, se recuesten en los mejores puestos. ¿Y quiénes son los meseros, los siervos, los esclavos? Los apóstoles, que eran los líderes, ¿no? Los líderes, los que organizaban a la gente aquí con Jesús. Y estos líderes de la iglesia, Jesús los manda a que sean los siervos de los siervos de Dios. Así se llamó el Papa Pablo VI, se nombró a sí mismo, y eso es lo que el Señor quiere que seamos también con el lavatorio de los pies y de otras muchas maneras. Nos dice, quiero que en la iglesia los últimos sean los primeros. Y en este caso, que el hambriento sea el centro y el importante, él sea el invitado de honor. Y los ministros de la iglesia y los discípulos, porque cada uno de nosotros, tú también, somos los discípulos de Cristo, somos los que tenemos el deber de convertirnos en los siervos, en los servidores de los demás, del prójimo, comenzando con los más necesitados. Todavía estamos en esa enseñanza moral. Hay muchísimo que aprender de aquí. Y todavía no termina porque después dice que recogieron 12 canastos llenos. Donde había escasez, terminó sobrando. Y es que esta enseñanza es importante porque nos está diciendo una realidad. No es... Hay hambre en el mundo, hay muchísima hambre y hay muchísima pobreza, pero no es escasez de bienes. No es escasez de bienes porque de hecho sabemos que hay suficiente comida, hay suficientes medios, hay suficiente medicina, de todo hay un montón. Lo que pasa es que mientras muchos acumulamos, otros no tienen oportunidades, ¿no? Y aquí es un tema más de mala distribución y de que no nos ponemos de acuerdo y de que no hay una lógica de amor, ¿no? Que repito, no se trata aquí simplemente de que todo se soluciona repartiendo igualitariamente a modo comunista, no es eso lo que estamos diciendo, ¿no? Sino que brote de cada uno, incluso de quien tiene más, de quien tiene empresa, cómo configuro, ¿no?, la empresa para que esté diseñada. Qué diferente es una empresa diseñada para el interés social, para crear empleo de buena calidad, para mejorar la vida de muchas personas, a diferencia de una empresa estructurada solo para la propia ganancia desmedida, ¿no?, y para el acumular bienes, ¿no? Terrible. Entonces, de un lado es una empresa pecaminosa que genera mal, y por otro lado tenemos una empresa que está llena de amor a Dios y al prójimo y que genera bienestar, genera bien común, ¿no? Entonces, esa es la lógica que Jesús quiere. Entonces, aquí estas canastas que sobraron, que recogieron después de que todos compartieron, es que resulta que había de sobra, como diciendo Jesús. Ya veían que no hacía falta ir a comprar, si aquí había un montón de comida. Lo que pasa es que cada uno se la guarda, ¿no? Y lo que hace falta es salir de esta lógica. Entonces, esta es como la enseñanza moral. Bueno, pasemos ya al sentido escatológico, ¿no? Y tiene que ver con estas verdes praderas, ¿no? Aquí tenemos un poquito de verde también. Entonces, esas verdes praderas del Señor. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues del hecho
de que precisamente la Eucaristía, que está prefigurada aquí, ya dijimos, la Eucaristía es una prefiguración del banquete de la mesa celestial. Bueno, aquí debería hablar más cerca yo de este altar hermoso de piedra. Entonces, la Eucaristía es una prefiguración del banquete eterno. En la otra vida, en la vida futura, en la vida eterna, estamos llamados a compartir juntos por toda la eternidad el banquete del amor, ¿no? Pero eso comienza en el altar de la Eucaristía, ¿sí? Y también en la sociedad del amor. Entonces, no podemos pretender llegar al cielo donde todo consiste en compartir amor, si aquí en la tierra no hemos comenzado a compartir en el altar la Eucaristía, ¿sí? Y en la sociedad con el hambriento, ¿no? Y no hemos aprendido a juntos comer compartiendo con el necesitado. Entonces eso comienza en esta vida. No podemos pretender llegar al cielo si en esta vida hemos vivido buscando únicamente nuestro propio interés, el propio provecho, ¿no? Qué triste es cuando se dan ciertas lógicas irracionales de comunismo, ¿no? Donde se quiere obligar a las personas a repartir igualitariamente los bienes, cosa que es antinatural. Pero también quien tiene esa fe, porque es pura fe, de pensar que el hambre del mundo se va a solucionar únicamente por la lógica del mercado. Cada quien busque su propio interés, el self-interest. Y entonces, cada uno buscando su propio interés, así en la ley de la selva, pues al final una mano invisible va a distribuir todo automáticamente y así cada uno va a mejorar, ¿no? Y se pasan la vida diciendo que esa es la mejor manera de todo. Y Jesús, en cambio, nos dice, no, Señor, en el reino de los cielos la lógica es distinta. No es ni un lado ni el otro. La lógica de arriba es la lógica del amor. Y si no hay amor, ¿no? Como el comunismo carece totalmente de amor, y el capitalismo salvaje carece completamente de amor también. Y aquí, en cambio, se nos invita a que con la doctrina social de la Iglesia empecemos a construir un mundo nuevo, un cielo en la tierra. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús levantó sus ojos y vio a la multitud. Notó sus necesidades, sintió gran solicitud y dijo a sus discípulos: ¿dónde vamos a conseguir pan para toda esta gente que viene detrás de mí? Él decía que también ellos participen del asunto, que no esperen que Él resuelva toda el hambre de este mundo. Allá en las verdes praderas Jesús los hizo recostar. Estaba cerca la Pascua, estaba cerca el maná. Allá en las verdes praderas Jesús los hizo recostar. Estaba cerca la Pascua, estaba cerca el maná. Felipe le respondió: con dinero no alcanza para repartirles pan, la necesidad es tanta. Entonces Andrés le dijo: aquí hay un niño que tiene en su pequeña mochila 5 panes y 2 peces. Tomando el Señor los panes, pronunció la acción de gracias y se los fue repartiendo a los que necesitaban. Allá en las verdes praderas
estaba cerca el maná. Allá en las verdes praderas Jesús los hizo recostar. Estaba cerca la Pascua, estaba cerca el maná. A todo el mundo alimentó, y quiere que me convierta en alimento también yo. El pan que a todo el mundo alimentó, y quiere que me convierta en alimento también yo. También yo, también yo. Comieron todos y sobró. El hambre fue derrotada, pero no sin aquel niño que compartió su vianda. Si recibimos del cielo los bienes que Dios nos da y se los agradecemos, compartiremos en paz. Allá en las verdes praderas Jesús los hizo recostar. Estaba cerca la Pascua, estaba cerca el maná. Allá en las verdes praderas Jesús los hizo recostar.